Bienvenidos, niñas y niños, a esta su clase de Aprendo en Casa. Hoy, 22 de julio del 2020, estamos en el tercer día de la semana número 16. Hoy corresponde al área de personal social. Bienvenidos a todos ustedes. Profesor. Muy bien, en el fondo todavía tenemos las diferentes vestimentas de las danzas una parte de las diferentes vestimentas de las danzas que hay aquí en el Perú, pues tratando de demostrarnos que estamos pues viviendo en una época de diversidad cultural. Seguimos entonces todavía en esta semana, ¿no? De tal manera que ahora te recuerdo que el tema del proyecto de estas 2 semanas tiene por título Celebremos la riqueza de ser un país diverso. Este pues es el tema que nos viene acompañando desde la semana pasada. ¿Cuál es la actividad de este proyecto de 2 semanas? Indagar y reflexionar sobre la diversidad cultural del Perú, sus orígenes, desde las culturas ancestrales y los aportes de las diversas culturas que llegaron a nuestro territorio. ¿Y cuál es el reto del proyecto? El reto de este proyecto, como te recuerdo todos los días, es realizar un reportaje sobre la celebración de las fiestas patrias en tu familia, expresando su diversidad cultural y tus puntos de vista, lo cual reforzarás con entrevistas y testimonios. No te olvides, entonces el producto final de estas 2 semanas es pues que realices un reportaje sobre la celebración de las fiestas patrias en tu familia, expresando de qué manera se vive la diversidad cultural en estas fiestas patrias en tu familia y tus puntos de vista, lo cual reforzarás con entrevistas y testimonios. Tu reportaje tendrá entonces entrevistas y testimonios. ¿Y cuál será el tema de tu reportaje? Expresar la celebración de las fiestas patrias en tu familia, ¿ya? Expresando la diversidad cultural. Listo. Entonces, ese es el producto de estas 2 semanas. Muy bien, pero ¿y cuáles son nuestros acuerdos? Entonces, antes de iniciar, vamos a dar lectura a los acuerdos antes de iniciar nuestra experiencia de hoy día. Primero, estar atento. Segundo, usar los micrófonos de manera responsable. Tercero, levantar la mano para hacer uso de la palabra. Y finalmente, y lo más importante, es que tú disfrutes de todo lo que vas aprendiendo. Bien, en el fondo tenemos 7 datos sobre el proyecto de ley de la promoción de la diversidad cultural para la prevención y sanción del racismo y la discriminación étnico-racial. Pues ese es el tema que venimos viendo desde el día lunes. El día lunes recordarás que te propusimos un dilema en el cual tú tenías que pues ayudar a una de las participantes a tomar una decisión de ayudar a la amiga o no. En este caso, tú tenías que haberte puesto en el caso de la amiga, si pues ayudar a Flavia en ese aspecto de discriminación que había ocurrido con su compañero. Entonces, dice, primero fue propuesta por el Ministerio de Cultura, aprobada por el Consejo de Ministros y enviada al Congreso de la República. ¿Ya? Entonces, esta es una propuesta, pues, de las leyes que se dan, cómo se dan también, ¿ya? Mira, se propone por el Ministerio de Cultura, fue aprobada por el Consejo de Ministros y enviada al Congreso de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que el Poder Ejecutivo, al que pertenece el Ministerio de Cultura y el Consejo de Ministros, ¿ya? Pueden proponer leyes. Pueden proponer leyes, pero no lo pueden promulgar las leyes. O sea, no lo pueden promulgar y decir, esta es la ley. Mira, un ministro puede proponer la ley, el presidente puede proponer la ley,
el Consejo de Ministros pueden proponer la ley, pero ellos no lo pueden publicar y decir, esta es la ley. Lo tienen que enviar primero al Congreso de la República. El Congreso de la República es el que aprueba las leyes. A menos que el presidente tenga facultades, que el Congreso le dé facultades al presidente y a los ministros a que puedan promulgar estas leyes, a menos que. Segundo, incorpora el delito de incitación al odio racial en el Código Penal. Claro, ahora en el Código Penal, lo aprobado por el Congreso de la República, ¿ya? Incorpora el delito. Ahora dicen que es un delito que haya discriminación, ¿ya? Ahora sí, es un delito que haya discriminación, ¿ya? Porque se atenta contra los derechos de una persona. Dice incorpora el delito de incitación al odio racial en el Código Penal. 3. Busca prevenir la sanción al racismo y la discriminación étnico-racial en cualquiera de sus manifestaciones. 4. Garantiza a las personas en ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad y con respeto a la identidad étnica y cultural. Claro, todos somos iguales. Todos somos iguales. Bueno, en el tercero busca prevenir que no haya racismo, pues, ¿no? Que no haya racismo. Y en el punto 4 dice garantiza, ¿ya? Garantiza de que todas las personas somos iguales. Tenemos las mismas condiciones. 5. Prioriza a los grupos históricamente discriminados como pueblos indígenas u originarios, población afroperuana. En el punto 5, entonces, se da prioridad. ¿A quién defender primero? ¿A quién proteger primero? Entonces, primero, ¿a quiénes? A las personas que son marginados generalmente. ¿Y quiénes son? La gente que viene de los Andes, de nuestra sierra, de nuestra selva, ¿ya? Generalmente de la sierra, de la selva. Pero también a las personas descendientes de afroperuanas, ¿ya? Entonces, es muy importante tener esa en consideración. 6. Incluye acciones para todos los ministerios, entidades del sistema de justicia y los gobiernos regionales y locales. Entonces, cada estamento del Estado, ya cada estamento del Estado, entonces, tienen que hacer respetar, ya, en sus diferentes entidades. 7. Busca que todas las entidades que brindan servicios públicos las hagan con pertinencia cultural, libres de racismo, de discriminación étnico-racial, ¿ya? Entonces, esto es a nivel nacional, porque esta es una ley. Entonces, estos son datos, pues, ya, como para que podamos entender ya cuán profundo es el problema todavía del racismo aquí en el Perú, que hasta se tiene que sacar leyes, ¿no? De tal manera que se cumpla, ¿ya? Muy bien, el tema de hoy. Una vez se ha visto el enfoque más o menos de lo que se trata, el tema de hoy, entonces está relacionado con plantear puntos de vista sobre el respeto y valoración a la diversidad cultural. Muy bien, ahora vas a poder plantear tus puntos de vista, ¿ya? Sobre el respeto y la valoración a la diversidad cultural. El día anterior, el día lunes, analizaste un dilema moral que te permitió extraer, pues, enseñanzas importantes, ¿no? Para poder valorar y respetar la diversidad cultural. Asimismo, identificaste algunos avances que se vienen desarrollando en el Estado peruano y la ciudadanía para salvaguardar el derecho a la igualdad de las personas y la eliminación de la discriminación cultural. También realizaste ayer una encuesta que te permitió ver si existe o no discriminación cultural en tu entorno familiar y en tu comunidad. Hoy analizarás el problema de la discriminación como un desafío que tenemos que superar los peruanos para respetar y valorar la diversidad cultural. No podemos celebrar fiestas patrias si aún pensamos, ¿ya? Si aún pensamos que los cholitos, que los serranitos, que porque se visten mal o porque se viste tal cual o porque hablan así, o porque invaden nuestro sitio, ya está. Entonces lo tenemos que tratar mal. No podemos celebrar estas patrias si aún pensamos que un morenito por ahí, ¿no? Un morenito por ahí que veamos en la calle por ahí, ¿no? Entonces lo tratemos mal.
lo separemos, lo marginemos. ¿Ya? Entonces no podemos celebrar. Entonces tenemos que aprender a respetar y valorar la diversidad cultural. Por lo tanto, la meta de hoy día es argumentar tu postura frente a desafíos que tenemos los peruanos para respetar y valorar la diversidad cultural. Hoy día, pues entonces, tú vas a tener argumentos como para tener tu posición, para sostener tu posición de respeto y valoración a toda la diversidad cultural. ¿Ya? Eso quiere decir que vas a tener una postura, una opinión frente a estos desafíos de racismo, sobre todo aquí en nuestra patria. Ahí, pues, generalmente un buen porcentaje, según hemos visto el día de ayer, un buen porcentaje de los peruanos que todavía, ¿no? Que todavía siente, pues, esa molestia ante la presencia de nuestros propios peruanos, de nuestros propios hermanos que viven en los Andes. Y eso tenemos que terminar. Y eso tenemos que eliminar de nuestras vidas. Bien, ahora vamos a empezar. El día de ayer elaboraste una encuesta. Pues en base a esta encuesta, por favor, en base a su encuesta, debe estar a la mano también en sus encuestas, ya vamos a trabajar. El día de ayer, el día 2, elaboraste una encuesta a personas que conoces para obtener información acerca de la discriminación cultural. Tabulaste los datos, elaboraste gráficos. Tabulaste significa que de haber hecho que hiciste una tabla, ya, una tabla, hiciste un cuadro, una tabla, ya, donde insertaste pues los resultados, ya. Entonces es muy importante haber hecho esta tabla, ya. Luego de haber hecho esta tablita, elaboraste los gráficos estadísticos. ¿Aún no lo hiciste? Tienes que hacerlo, ¿ya? E interpretaste la información. Probablemente pudiste ver que hay casos de discriminación cultural en tu entorno cercano, ¿ya? Recuerda, la discriminación es el trato diferenciado e injustificado que se da a una persona o grupo por su color de piel, por su origen, por su idioma u otro, perjudicando sus derechos individuales y colectivos. Repito, la discriminación es el trato diferenciado e injustificado que se da a una persona o grupo por su color de piel, por su origen, por su idioma u otro. ¿Ya? También, ¿por qué? Por sus características físicas, como vimos el ejemplo ayer, perjudicando sus derechos individuales o colectivos. Ahí está. Un traje típico también de nuestra sierra del Perú. Ahora te invitamos a analizar este gráfico de pastel publicado por el Ministerio de Cultura en su plataforma Alerta contra el Racismo, donde muestran resultados de 250 reportes respecto a la discriminación étnico-racial a nivel nacional. Bien, este gráfico que te presentamos a continuación también es otra modalidad de hacer gráficos. Tú ya aprendiste a hacer gráficos de barra. Muy bien, pero ahora también se puede hacer no solamente gráficos de barras, sino también diferentes tipos de gráficos, ¿ya? Estadísticos, por cierto. También se puede hacer de forma de pastel, o sea, circular. Ahí está, miren. Ya, miren. Este es el gráfico que nos presenta el Ministerio, ya, el Ministerio de Cultura, que eso lo publicó el Ministerio de Cultura. Ya, entonces se hizo una encuesta, al igual que ustedes hicieron una encuesta ayer, ellos también el Ministerio de Cultura hizo una encuesta también. Pues salió a las calles, ya, y empezaron a preguntar a la gente acerca del racismo y sobre todo de la discriminación. Entonces, miren. El azulito es color de piel, por el color de piel.
El rojo, rasgos faciales. ¿Ya? El naranja, lugar de procedencia. El verdecito oscuro, son formas del cuerpo. El moradito es idioma. El celeste es costumbre. El rosado es vestimenta. Y otros es el verde. Listo. Entonces se les preguntó, ¿ya? Se les preguntó. Entonces, ¿cuántas preguntas habrá sido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 preguntas fue, ¿ya? 8 preguntas. Ayer ustedes hicieron 5. Muy bien, entonces, en esta ocasión, el Ministerio de Cultura hizo 8 preguntas, ¿ya? Estas 8 preguntas, estaba referido justamente a dar respuestas si habían o si tenían discriminación o no. Muy bien, y estos fueron los resultados. Miren, supónganse entonces que ya saben que todo esto, ¿a cuánto equivale? ¿A qué es igual? Al 100%, muy bien, al totalidad, 100%. Entonces, vamos a poner el caso de que todo esto sea 100%, ¿ya? Nada, no vamos a poner el caso, es el 100%. Pero vamos a imaginar que se le preguntó a 100 personas, ¿ok? A 100 personas. De estas 100 personas, mira, está en rojito, rasgos faciales, o sea, procedentes de dónde, ¿no? De repente serranitos, de repente selváticos, ya está. Mira, el 35% siente discriminación, siente que en el Perú hay discriminación. ¿Por qué? Por los rasgos faciales que todavía presentan las personas. De cada 100 personas son 35 que responden, sí, pues no, sí, hay discriminación. ¿Y a quiénes se le discriminan? A las personas que tienen sus rasgos físicos así, que no sé, que viene de la sierra, que viene de la selva, que no sé qué cosa, ya son selváticos, ya está, ahí está, mira, ahí está. ¿Ya? Entonces, de cada 100 personas, 35 dicen eso. Y cerca de 30%, cerca de 30 personas, son 30 personas, ¿ya? 30 personas dicen, ¿a quiénes se les discrimina más? A las personas de color de piel. ¡Wow! Miren, ¿cuánto es el porcentaje? Y estos son los que se llevan el premio, bueno, el premio a la discriminación. Oye, sí, qué pena, ¿no? Mira. Y luego viene, pues, el lugar de procedencia, ¿no? Si viene de dónde, de la sierra, si viene de la selva, si viene del centro, del norte, del sur. Ya también se le margina, hay veces, ¿no? Los que vienen del norte, por el dejo que tienen, por la manera de hablar. Sí, también, ¿ya? Entonces, mira, pero ahí está ya repartidos el resto. Pero estos son los que, la mayor cantidad, ¿ya? De sucesos que se ha realizado por discriminación. Miren, esto es nuestro Perú. Todavía, a pesar de que ha pasado bastante tiempo de la proclamación de la independencia, mira, todavía estamos viviendo la discriminación aquí en nuestra patria. Según este gráfico, en nuestro país existe discriminación étnico-racial por varios motivos, entre los que se encuentra la discriminación por rasgos faciales o físicos, la discriminación por el color de piel, por el lugar de procedencia, por las costumbres, por la vestimenta, o por la manera de cómo se habla, o, entre otros, ¿no? Ya es una pena entonces que todavía haya discriminación y todavía se tiene que sacar leyes exclusivamente para justamente desterrar este suceso social que todavía nos aqueja. Este es un problema social que todavía tenemos en nuestra patria. Ahí pues entonces también a los personajes de nuestra selva querida, ya ahí está su vestimenta, ya, y sus costumbres también, ¿no? Y sus costumbres. Recordando la actividad que hiciste ayer. Muy bien. Por eso decía que tenías que tener a la mano qué cosa tu encuesta. ¿Ya? Ahí está. Las personas, hiciste esta tabla de frecuencia. Hiciste esta tabla de frecuencia ayer. ¿Ya? Este era uno de los trabajos, ya era una de las evidencias que tú tenías que enviarme. ¿Ya? Y solamente de todos ustedes, solamente tengo como 8 o 9 que me han enviado esta evidencia. Y hay otros que hicieron, ¿ya? Y me enviaron los cuestionarios resueltos, pero no me enviaron esta evidencia, que esto es lo principal. Porque en base a este gráfico es el que tú me tienes que responder a las preguntas.
es en base a esto, no en base a lo que tú piensas, a lo que crees, es en base a esto. Me tienes que dar explicación de todo esto, me tienes que explicar los resultados, ¿ya? Entonces, eso tienes que hacerme, porque eso es lo que vamos a hacer después. Bien, entonces se supone que has hecho este cuadro, ¿ya? Entrevistaste a algunas personas. Este es el ejemplo que te propuse ayer, ¿ah? Y en base a este ejemplo tú tenías que haber hecho puesto encuesta y haber hecho este cuadro. Y después de haber hecho el cuadro, ¿qué cosa? Tu gráfico, ¿ya? Entonces, este era el ejemplo, ¿ya? Se había entrevistado a cierta cantidad de personas y habían respondido, pues, ¿no? Todavía hay por el color de piel, ya mencionaron 3. Hay discriminación por el color de piel. Por rasgos faciales, 4. Lugar de procedencia, 2. Idioma, lengua que habla, 1. Y costumbres, 1. Entonces, estos fueron los resultados. Pero, recuerda que habíamos puesto que pongan, dentro de las encuestas, habíamos hecho las preguntas y las respuestas eran sí o no. Nada más, ¿cierto? Sí o no. Pero estas respuestas eran en base al sí. ¿Ya? Era solamente en base al sí, ¿ya? Entonces, color de piel, sí respondieron afirmativamente 3 personas. Rasgos faciales, sí respondieron afirmativamente 4 personas. Lugar de procedencia, 2 personas. Lugar que habla, 1 persona. Costumbres, 1 persona. Entonces, esto es en forma afirmativa. Dijeron sí, ellos dijeron sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos interesa saber, pues, cuánto todavía hay de racismo en nuestra patria. Entonces, por lo tanto, necesitamos saber los que sí realmente, pues, sienten o han sentido o han verificado o han visto que hay racismo todavía en el Perú. ¿Ya? Y de acuerdo a ello, ya. Y entonces vamos a hacer nuestro gráfico. Mira, ¿qué cosa va en la línea horizontal? ¿Qué cosa va en la línea horizontal? Justamente las características. Las características del motivo de discriminación, color de piel, rasgos faciales, lugar de procedencia, idioma. Aquí no va el nombre de las personas del que tú has entrevistado. Aquí tampoco no va el nombre de las personas. Fue todavía eso en otro cuadro, ¿no es cierto? Y aquí, pero ya no. ¿Por qué? Porque las encuestas aquí, para hacer esta tabla de frecuencia y este gráfico, ya no se necesita quién lo dijo. No se necesita, porque se supone que debe ser en forma privada, en forma secreta, en forma anónima, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no se necesita aquí para dar explicaciones, pero sí se ponen las características. En esta parte, en la forma horizontal se ponen las características, y en la forma vertical, ¿qué se pone? La cantidad, supuestamente, de respuestas afirmativas, cantidad de personas. ¿Ya? Entonces, se supone que esto lo hiciste el día de ayer. Claro, ¿por qué te dije que tenías que tener la mano? Porque ahora lo vamos a usar. Y ahora lo vamos a tener. Y, profe, y si yo no lo hice, lo tendrás que hacer primero. Antes de ser personal social, lo tienes que hacer entonces, ¿qué cosa? Tienes que hacer matemática. ¿Ya? Tienes que hacer la tarea de matemática. Tienes que presentar tu evidencia de matemática. Porque lo vamos a usar. Lo vamos a usar. ¿Ya? Muy bien. Ahí en el fondo también de la pantalla, entonces puedes verificar también resultados de esta encuesta nacional, pues, ¿no? El 53% dice, mira, se consideran racistas o muy racistas, ¿ya? Mira, son racistas o muy racistas. Eso quiere decir, de cada 100 personas, 53 dice, sí, soy racista. Pero también hay algunos que dicen, sí, soy muy, muy racistas. ¿Ya? Solo el 8%, o sea, el 8 de cada 100 personas se conoce como tal, o sea, sí, ya yo soy. El resto lo niega, dice que hay, pero dice yo no, pues no, yo no, ¿no? Pero el 8% nomás dice que sí soy yo, ¿ya? 31 personas de cada 100 dice que ha sido discriminado en los últimos 12 meses. O sea, mira, en el último año hay personas que se han sido discriminados y eso lo han denunciado y lo han sentido. ¿Cuántas personas? De cada 100, 31. ¡Wow! Es un gran porcentaje, el 31%. Es la tercera parte, casi la tercera parte, ¿ya? Entonces, de la población peruana que ha sentido, pues, se ha sentido discriminado de una u otra manera. ¡Wow! Mira, muy alta es ese porcentaje. Negativas a ser atendido, falta de atención, también, ¿ya?
Motivo de discriminación por el color de piel, 28%. ¿Ya? O sea, las personas de color de piel, sobre todo las personas de color de piel, pues se han sentido discriminados, ¿no? De cada 100, 28. Niveles de ingreso, que les pagan poco porque de repente es mujer o porque de repente es menor de edad, no sé. Entonces, ya también, eso también, hay discriminación frente a eso, ¿ya? Rasgos físicos, 17%. Solo 1 de cada 4 peruanos exigen con el Estado respeto a sus... Allá, de todas las personas que se sienten marginados, se sienten discriminados, solamente, mira, de toda esa cantidad de personas, solamente 1 de 4 peruanos, entonces van a quejarse. Y el resto no. ¿Ya? Entonces, también hay que tener en consideración esta encuesta. Muy, muy interesante. Bien. Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta que aplicaste el día 2 y el gráfico de pastel, ¿ya? Sobre los motivos de la discriminación, completa el siguiente cuadro. Mira. Retrocedo, mira. Hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta este gráfico, entonces, este gráfico de pastel, con este gráfico que tú elaboraste, ¿ya? En tu encuesta, después de tu encuesta, ya con este gráfico que tú elaboraste después de tu encuesta, entonces ahora vamos a realizar el siguiente trabajo, ¿ya? Entonces por eso dice, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta que aplicaste el día 2 y el gráfico de pastel sobre los motivos de discriminación, completa el siguiente cuadro. Ya está, mira. Este es el cuadro que tienes que completar. El gráfico que tú trabajaste el día de ayer, gráfico de la encuesta realizada en 10 personas, en este gráfico. Las conclusiones a que le llegaste, a las que tú llegaste sobre la discriminación. Entonces, acá tú vas a escribir cuáles son las conclusiones, vas a explicar tus conclusiones, vas a explicar por qué es lo que ocurrió en este gráfico, ya los resultados, vas a explicar, vas a argumentar justamente las conclusiones a las que llegaste. ¿Ya? Mira, lo que acabo de hacer, discúlpame, lo que acabo de hacer, por ejemplo, después de una encuesta, es explicarte. Entonces, mira, es explicarte. Lo que acabamos de hacer esto, también es explicarte. Lo que acabamos de hacer después de esto, también explicarte los resultados. Entonces, esas son las conclusiones. Entonces, tú también vas a hacer lo mismo. Vas a explicar con tus propias palabras, vas a explicar este cuadro, vas a explicar tus conclusiones ya de tu trabajo del día de ayer, vas a explicar con tus propias palabras, vas a argumentar, ¿ya? Vas a argumentar. Tiene que ser una explicación, tiene que ser una conclusión argumentada, ya vas a explicar acá. Pero también vas a comparar con el gráfico de barras y también con tus propias palabras vas a explicar las conclusiones. Tú vas a sacar tus conclusiones y lo vas a escribir acá, con tus propias palabras. Claro, tiene que ser en forma argumentada, o sea, explicada. Tienes que explicar por qué llegaste a esas conclusiones. Igual manera, aquí también. Mira, entonces te estamos presentando el gráfico que tú realizaste el día de ayer, no lo que te mostré ya, porque ese es un ejemplo, ya, es tu encuesta, tu trabajo que hiciste el día de ayer y el gráfico de pastel que te presentamos hace un momento. Entonces, ese es el trabajo de hoy día, ¿ya? Así que, por favor, bastante atención a esto. Es una de las evidencias que vas a presentarme ahora. Mira. Mira, estamos a punto de celebrar 199 años de la independencia de nuestro país. ¿Eso qué quiere decir? Hace 199 años se proclamó la independencia de nuestro país. Vino San Martín y proclamó nuestra independencia hace 199 años. Estamos 2020. Hace 199 años entonces se proclamó la independencia de nuestro país. Pero es necesario reflexionar y preguntarnos acerca de algo. Pero es necesario, mira, a pesar que ha pasado 199 años, tenemos que preguntarnos si hemos tomado las acciones necesarias para vivir en armonía
como nación libre. La pregunta es, ¿vivimos en armonía todos los peruanos? ¿Vivimos en armonía todos los peruanos? Otra preguntita más. Si hemos respetado la diversidad cultural y eliminado la discriminación. Claro, si tú me dices, sí, vivimos en armonía, entonces, ¿por qué hay todavía falta de respeto a la diversidad cultural? ¿Por qué hay personas que no valoran nuestra diversidad cultural? ¿Y por qué todavía sigue habiendo discriminación? Eso quiere decir que después de 199 años vivimos todavía este mal social. No podemos vivir en armonía, porque todavía hay gente que no respeta nuestra diversidad cultural y que hay gente que todavía discrimina a una persona, a otra persona, por su color de piel, por sus rasgos físicos, por su manera de hablar, por su vestimenta, por varias razones. Hay personas que se creen todavía que son mejores que otras. No podemos entonces vivir en armonía mientras no tengamos, pues, no sepamos y no respetemos toda nuestra diversidad cultural. Para aprender mejor de qué se trata el problema de la discriminación étnico-racial, te invito a leer el texto La discriminación en el Perú. Recuerda, antes de leer, recuerda que debes de anotar las ideas que te parecen importantes, por favor, a medida que vamos leyendo, ya sabes, toda lectura amerita a que tomes nota, que tomes apuntes de lo más importante, leas párrafo por párrafo, eso ya sabes. Si hay alguna palabra que no conoces, pregunta a algún familiar o busca en el diccionario o busca en internet. Ya, pero fíjate, las fuentes tienen que ser confiables. No toda la información de la internet es buena. No toda la información de la internet es verídica. Entonces hay que saber ya a dónde recurrir. Bien, vamos entonces con el primero. Discriminación étnico-racial. Vamos con la lectura, ¿ya? Vamos con la lectura. Discriminación étnico-racial es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo, basado en el origen étnico-cultural, hábitos, costumbres, indumentaria, símbolos, formas de vida, sentido de pertenencia, idioma, creencias de grupo social determinado y o las características físicas de las personas, como el color de piel, las facciones, la estatura, color de cabello, etc. Que tenga como objetivo o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas en la esfera política, económica, social y cultural. ¿Ya? Entonces, esta es la primera parte de la lectura. Entonces, ahora voy a leer solamente, ¿ya? La parte roja, la parte de la que está remarcada de rojo. ¿Ok? Mira, dice, discriminación étnico-racial es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo. Y tiene como objetivo o por resultado anular, ¿qué cosa? Los derechos y libertades fundamentales de las personas. Ah, ya, entonces voy entendiendo mejor, ¿viste? Voy entendiendo mejor. ¿Qué cosa es discriminación étnico-racial? Dice, es todo trato diferenciado. Cuando hay diferencias en el trato, cuando yo trato de diferentes maneras a una persona, a otro grupo, pero de tal manera que yo lo voy a excluir, que no lo voy a incluir, ¿ya? Que lo voy a excluir. O restrictivo, significa que hasta aquí nomás, ¿no? Lo vamos a restringir como objetivo. ¿Y cuál es el objetivo justamente de este trato diferenciado? Anular. ¿Qué cosa vamos a tratar de anular? ¿Qué cosas se anulan? Los derechos y libertades fundamentales de esas personas. ¿Ya? Esto se da en el ambiente político, económico, social y cultural. Mira, entonces ahora ya sabes lo que es discriminación, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Es anular. ¿Qué cosa? Sus derechos y libertades fundamentales de las personas. Ahora, sabiendo esto, que justamente discriminar es anular las libertades y derechos de las personas, ¿serías capaz de sentir eso?
¿ya? De sentir una discriminación por cierta persona, de tratar mal a una persona por su color de piel, o porque viene de la sierra, o porque viene de la selva, o porque tiene su dejo del norte, del centro, del sur, o porque los serranitos vienen y para poder sobrevivir acá en Lima tienen que salir a vender y hablando mal no sé, el castellano de repente, porque ellos hablan quechua, por eso vamos a sentir, lo vamos a marginar. Eso sería, ¿qué cosa? Anular o eliminar, ¿qué cosa? Los derechos y libertades de esa persona. ¿Pero por qué? Ya dijimos el día de ayer, dijimos antes de ayer. Todas las personas tenemos los mismos derechos porque somos iguales. Ante la ley, ante Dios, todos somos iguales. ¿Ya? No porque tiene de diferencias físicas, por sus aspectos físicos, vamos a discriminar a las personas, los vamos a marginar, lo vamos a decir que no lo vamos a incorporar dentro de nuestro grupo. Todos tenemos derechos. ¿Por qué? Porque es una persona, al igual que nosotros siente, al igual que nosotros piensa. Entonces, ¿por qué tenemos que marginarlos? ¿Por qué tenemos que excluirlos? ¿Por qué tenemos que tener un trato diferente, ya, hacia ellos, comparados con otras personas? Lo único que estamos haciendo es justamente, ya, menospreciar, menoscabar, anular sus derechos y libertades fundamentales que tenemos todos, ¿ya? Entonces, mira, es muy importante esto. Sigamos entonces con la lectura. El 28 de julio de 1821, se declaró la independencia del Perú. ¡Wow! Como nación recién independizada, enfrentó varios retos y desafíos. Claro, indudablemente, pues, ¿no? Tiene la independencia del Perú recién, se proclama la independencia porque antes solamente era gobernado por los españoles, ¿ya? Entonces, habían problemas, pues, ¿no? Habían retos y desafíos. Recuerda que hablamos de retos y desafíos de hace algunas semanas atrás. Pues bien, también ellos tenían sus retos y desafíos. En una sociedad donde la discriminación, wow, habla de la discriminación, en una sociedad donde la discriminación era vista como algo normal y natural, ¿ya? Como algo normal y natural. A ver, tú has visto, por ejemplo, en la época de la independencia, algún morenito ahí proclamar la independencia. ¿Qué pasó cuando Túpac Amaru se levantó en armas? ¿Los apoyaron todos? Mira, solamente por diferencia de piel, o de origen, ¿ah? ¿Ya? Entonces, es una sociedad donde la discriminación era vista como algo normal. Y era normal, pues, ¿no? Y era normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque los descendientes del África que venían acá a trabajar simplemente eran trabajadores del hogar, del campo y nada más, ¿no? Pero no los hacían sentir como personas, sino como esclavos. El reto para los peruanos de esa época fue empezar y valorar y respetar la diversidad cultural que existía y que existe hasta ahora en nuestro país. Muy bien, ahora vamos a leer la parte roja, mira, la parte rojita remarcada. El 28 de julio de 1821 se declaró la independencia del Perú. El reto para los peruanos de esa época fue empezar a valorar y respetar la diversidad cultural. El reto para los peruanos, ya, de la proclamación de la independencia del Perú de 1821, el reto para los peruanos de esa época fue empezar y valorar y respetar la diversidad cultural. Oye, pero mira, ha pasado 199 años y seguimos con este problema social. Y todavía sentimos que hay discriminación, falta de valoración de nuestra cultura. Mira, ha pasado 199 años y seguimos con el mismo problema. Por eso la pregunta fue al principio, ¿vivimos en armonía? ¿Como una nación libre? Después de 199 años. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que ocurre? En la actualidad,
a 199 años de la independencia del Perú, 28 de julio de 1820, la tarea que le corresponde al Estado y a las ciudadanas y ciudadanos es desafiante. Es un reto al que todas y todos los peruanos debemos comprometernos para construir una sociedad en la que podamos convivir en armonía. ¿De acuerdo? Leo la parte roja. En la actualidad, a 199 años de la independencia del Perú, es un reto al que todas y todos, ¿ya?, debemos construir una sociedad en la que podamos convivir en armonía. Entonces, este es el reto que se te plantea a ti. Tú desde niño, tú desde niña, se te plantea este reto de construir justamente una sociedad en la que podamos vivir en armonía. ¿Y cuándo vamos a poder vivir en armonía? Cuando no sintamos ningún tipo de discriminación de una persona hacia otra. Cuando empecemos a valorar lo que es lo nuestro, nuestra diversidad cultural, cuando empecemos a valorar a las personas que viven en el campo, en la ciudad y en la selva, que viven en los Andes, cuando empecemos a valorar. Porque todos en conjunto, formamos el Perú. Y si todos somos peruanos, ¿por qué tenemos que vivir discriminándonos unos con otros? Es muy importante, entonces, este tema. Es un reto. Y este es un reto ahora que te corresponde a ti como niña y a ti te corresponde como niño. Justamente te corresponde terminar con este problema social. ¿Para qué? Para poder vivir, para que nuestro Perú sea un país donde se viva en armonía. Esta lectura fue extraído, pues, de una fuente, extraído del Ministerio de Cultura, ¿no? Alerta contra el racismo, ahí está una dirección electrónica, ¿no? Entonces, es una fuente confiable, ¿ya? Es una fuente confiable. Muy bien, miren, entonces ese es el reto. Pero vamos más todavía. ¿Ya? Miren, mira. Algunas acciones realizadas para hacer frente a este desafío y erradicar la discriminación son las siguientes. Y luego te voy a pedir también, ¿no?, qué acciones, entonces tú puedes proponer justamente para hacerle frente a este desafío, a este reto de erradicar, de terminar, ¿ya?, que hacer que se desaparezca la discriminación. ¿Ya? Mira, estos fueron los intentos. Mira, ¿desde cuándo? 1948. ¿Ya? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo la sociedad? Se declaró, ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2, consagra el derecho a la igualdad y no discriminación, sin distinción alguna. Mira, ya no solamente era a nivel, pues, nacional, no solamente en el Perú, sino también era a nivel mundial el problema ¿de qué? De la discriminación, del racismo, de la discriminación. 1948. La Segunda Guerra Mundial justamente se lleva a cabo por eso también, porque había racismo, porque había discriminación. Los alemanes se creían superiores a todos, a todo el mundo, a todas las personas. Y como ser superiores querían exterminar al resto. Por eso los mataban, ¿no? Y por eso se inició la guerra. Bueno, entonces en 1948, algunos años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos en el cual, en el artículo 2, dice que todos somos iguales y no debe haber discriminación sin ninguna distinción. Todos somos iguales y no debe haber discriminación por nada. En 1948. Mira, en 1971, el Perú ratifica la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de eliminación racial. En 1971 el Perú dice, ya, muy bien, ya está.
yo también voy a firmar esto. ¿Por qué? Porque quiero que aquí en Perú no haya también discriminación de ningún tipo, ¿ya? Entonces hace firmado un pacto ahí, ¿ya? Una convención internacional sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial. Y el Perú ratifica a través de su firma. En 1979 se incluye por primera vez el derecho a la igualdad y no discriminación en la Constitución Política del Perú en 1979. Mira, nosotros, aquí en el Perú, después de proclamada la independencia, cada cierto tiempo de año, se modificaban las constituciones, ¿ya? La constitución política. Saben que la constitución política es la ley de leyes, es un libro donde están todas las leyes que rige a nuestro Perú, ¿ya? Que es la que enmarca todas las leyes luego que salen, va a ser en base justamente a la constitución política, ¿ya? Entonces, en 1979, antes de 1979, no decían las constituciones anteriores a 1979, no decía que todos que éramos iguales, no decía que todos teníamos derecho a la igualdad y no a discriminación. Mira, recién en 1979 se pone ahí en la Constitución de 1979. Claro, ¿por qué? Porque a partir de 1979, recién los peruanos pueden elegir, ¿ya? Bueno, antes también lo hacían, pero en este caso, a partir de 1980, se elige un presidente que no es militar, porque anteriormente habían sido presidentes militares. Pero antes también no, pero igualito, no le daban golpe de Estado o lo mataban igualito, ¿ya? Entonces, en 1979 se incluye dentro de la Constitución Política justamente la igualdad y no discriminación. En 1993, la Constitución Política del Perú, mira, o sea, cambia, mira, 1979, ya, me parece que todavía estaba en el gobierno Francisco Morales Bermúdez, ya, entonces, pero convocan a elecciones, pero antes de ello tenían que haber hecho una nueva constitución, y es la Constitución de 1979. Y en 1993, pues, Alberto Fujimori, ¿ya? Entonces cambia la Constitución, ¿ya? Cambia la Constitución, toda la Constitución, sobre todo en el aspecto económico, ¿ya? Para favorecerle a él, etcétera, etcétera. Eso que lo vamos a hablar otro día. La Constitución Política del Perú de 1993 garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación. En su artículo 2, inciso 2, señala: toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. ¿Ya? Mira, entonces en 1993, en la Constitución Política, aparece esto. Pero mira, poco a poco, como que las leyes van saliendo a favor de todas las personas, supuestamente a favor de ¿qué? De nuestra diversidad cultural. Pero ¿por qué año tras año, después de poner dentro de las constituciones, de las convenciones y todo eso, por qué todavía seguimos viviendo? En el año 2020 seguimos viviendo discriminación, falta de valorar a nuestra diversidad cultural. Mira, en el año 2000, la discriminación se incorpora en el Código Penal. Ya, el año 2000 estamos hablando cuando ya Fujimori, pues, ¿no? Se sabe que se fugó del país, se llevó un montón de dinero, lo atraparon y está en la cárcel ahora, ¿no? Entonces, ya en el año 2000, la discriminación se incorpora en el Código Penal como un delito, en su artículo 323. Ah, mira, ya, no solamente pues aparece que en 1993, no solamente aparecen, pues, ¿no? Que toda persona tiene derecho a la igualdad. Muy bien, pero en el año 2000 dice, muy bien, entonces toda persona que discrimina a otro puede denunciar, ¿ya? Cuando dice Código Penal, justamente es eso, que uno tiene ya derecho a poder denunciar. ¿Por qué? Porque se considera un delito, ¿ya? Entonces, en el año 2000 se considera como un delito la discriminación.
en su artículo 323 del Código Penal. Es un delito. En el año 2006, por primera vez, una municipalidad emite una ordenanza que prohíbe la discriminación en locales abiertos al público. Actualmente a nivel nacional hay más de 120 municipios que cuentan con ordenanzas que prohíben la discriminación. Es muy importante. Ese es el caso, por ejemplo, del cine VK que te mencioné, ¿no? De esta persona que quiso entrar al cine, le dijeron que no. ¿Por qué? Porque estaba vestido de diferente manera, o por sus rasgos físicos que tenía, o por su manera de hablar. Le dijeron, no, tú no puedes entrar. Se fue a quejar inmediatamente, la municipalidad inmediatamente la denunciaron. ¿Por qué? Porque justamente, de acuerdo al artículo 323 del Código Penal, es un delito la discriminación. Se fue a quejar y listo. Por supuesto ganó. Actualmente a nivel nacional hay más de 120 municipios que cuentan con ordenanzas que prohíben la discriminación. ¿Qué más? ¿Eso es todo? No, estamos en el 2006. 2013. Perdón, el 2010. Se crea el Ministerio de Cultura. Antes no había, en el 2010 ya, se crea el Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad, que tiene como función proponer mecanismos para evitar cualquier tipo de discriminación. Mira, hasta eso hemos llegado. Tanto es la discriminación en nuestra patria que se tiene que crear un ministerio exclusivo para eso y un viceministerio de la interculturalidad. Se tiene que crear todavía para eso, para desterrar la discriminación, las diferencias que no debe existir entre personas. Sí, pues, ¿por qué? Porque es un problema social que no podemos desterrar hasta ahora. Mira, 1821 al 2020, 199 años después de haber proclamado la independencia del Perú, seguimos viviendo los mismos problemas. Cerca de 200 años, el próximo año cumplimos 200 años de la independencia y todavía tenemos este problema de discriminación, de falta de valoración a nuestra diversidad cultural. En el 2013 se crea la Plataforma de Acción contra la Discriminación Pública étnico-racial, alerta contra el racismo del Ministerio de Cultura, a través de la cual se reportan casos de discriminación étnico-racial. Se crea la Comisión Nacional contra la Discriminación, CONACOT, encargada de realizar las labores de seguimiento y fiscalización en materia de igualdad y no discriminación. Muy bien, entonces a partir del 2013, justamente la discriminación, ya gracias justamente a la creación de estas, entonces empieza a disminuir. Desde 2006, cuando se dice pues que esto es un delito, entonces como que baja ya, poco a poco va bajando ya el porcentaje de personas que se sienten afectadas. Pero sabes que a pesar de ello, todavía hay un gran porcentaje que se sienten discriminados. En el 2015 se oficializa la plataforma Alerta contra el Racismo. En el 2016 el Estado peruano suscribió el Convenio Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia promovida por las organizaciones de los Estados americanos. En el 2017 ocurre el lanzamiento de la Intervención Nacional contra el Racismo, que incluye un conjunto de actividades cuya finalidad es movilizar y visibilizar al racismo como un problema público que afecta a todos y a todos. Entonces, esta es más o menos las acciones que se ha hecho pues durante varios años, ¿ya? De tal manera que se pueda desterrar el racismo. Y como que poco a poco, sí, pero aún el problema está latente, está vivo, está entre nosotros. El racismo todavía está presente entre nosotros. La discriminación todavía está presente entre nosotros. Y ustedes lo verifican en sus encuestas, lo que hicieron encuestas, miren, hay personas que se han sentido todavía discriminadas. Hay personas que sienten discriminación por otras todavía. ¿Ya? Entonces, eso, tenemos que desterrar. ¿Para qué? Para que nuestro Perú viva en armonía. Todos somos iguales, porque pensamos y sentimos igual,
porque somos personas que tenemos sentimientos y que también tenemos pensamientos. Teniendo en cuenta la información del texto que acabamos de analizar, la encuesta y el gráfico motivos de discriminación del Ministerio de Cultura responde a las siguientes preguntas, ¿ya? Después de haber verificado la encuesta, ¿ya? El del gráfico de la torta, y después de verificado la información que analicemos hace un momento, entonces vas a responder a las siguientes preguntas, ¿ya? Indudablemente, pues en tu cuaderno tienes que tomar nota, ¿no? ¿Qué es la discriminación étnico-racial? Como que ya vamos entendiendo, ¿no? ¿Qué es la discriminación étnico-racial? ¿La discriminación étnico-racial afecta a algún derecho? Ya lo sabes. Muy bien, escríbelo, escríbelo. ¿Ante qué instituciones podemos denunciar situaciones de discriminación? Te lo dijimos hace un ratito. ¿Ya? Listo. ¿Qué normas legales sustentan nuestra denuncia? ¿Por qué? ¿Cuál es la norma legal? También te lo dijimos hace un ratito. Listo. ¿Ya? Entonces responde a estas preguntas. Profe, no tomé atención, no leí, no le escuché, me fui a los servicios. No importa, no importa. Lee justamente la ficha que está ahí, lo que tú tienes en tu computadora, en tu celular, la ficha que te envié el domingo. Ahí lo tienes. Entonces léelo, ahí está, ¿ya? Uy, ¿y esto qué es? ¿Racismo o discriminación? Igual, es lo mismo. Se burlan, ¿no? Se burlan ahí. Discriminación, ¿por qué? Porque no quieren juntarse. Racismo, ¿por qué? Porque se burlan de él. Por el color de la piel, ¿no? A partir de lo leído, ¿ya? Reflexionamos. A partir de lo que hemos leído, de las lecturas, vamos a reflexionar, ¿ya? ¿Qué opinas sobre la discriminación étnico-racial en tu comunidad o país? ¿Qué opinas? Ahora quiero tu opinión. Vas a escribir, ¿ya? Tu opinión, pero toda opinión, lo que escribas tiene que ser argumentado, o sea, explicado. Tu respuesta tiene que ser explicada, ¿ya? Escribe tu punto de vista, argumentando con los datos analizados, con tu experiencia o con las normas que existen. Para ello deberás recoger la información desarrollada en las actividades anteriores. Por eso que te sirve lo que hiciste ayer, por eso que te sirve lo que hiciste el día lunes, ¿ya? ¿Para qué? Para que argumentes tu punto de vista. Muy bien, muy bien. ¿Has reflexionado acerca del problema de la discriminación y el desafío que tenemos como peruanos para respetar y valorar la diversidad cultural? Ahora escribe recomendaciones para contribuir al respeto y valoración a la diversidad cultural en tu familia, barrio o comunidad. Muy bien, ahora, ¿qué cosa vas a escribir? Una recomendación. ¿Para qué? Para contribuir al respeto y desarrollo a la diversidad cultural en tu familia, barrio o comunidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienes que hacer ahora. Escribir recomendaciones para contribuir al respeto y valoración a la diversidad cultural en tu familia, barrio o comunidad. Sí, pues vas a tener una recomendación, ¿ya? ¿De qué manera? ¿Ya? ¿De qué manera podemos tenerla, podemos respetar? ¿De qué manera podemos respetar la diversidad cultural? ¿De qué manera podemos valorar a la diversidad cultural? ¿Ya? Entonces, con tus propias palabras, indudablemente. ¿Ya? Con tus propias palabras. Bien. No construyas barreras, no discrimines. ¿Ya?
salvemos esta sociedad, mejoremos a esta sociedad, alimentemos a nuestra sociedad, vivamos en armonía para poder vivir en armonía, ¿ya? Bien, entonces con tu familia, ¿qué vas a hacer con tu familia? Coméntales a tus familiares, ¿ya? Coméntales a tus familiares. ¿Qué le vas a comentar? Tu opinión sobre la discriminación cultural en tu localidad y país. Muy bien, tu opinión que escribiste, ¿recuerdas que te pedí una opinión? Muy bien. Que argumentes tu opinión, muy bien. Eso lo vas a presentar a tus familiares, ¿ya? Le vas a comentar acerca de tu opinión. Pero ellos también tienen que opinar, y su opinión también lo escribe, pues, ¿ya? Después, ¿qué? Le vas a presentar a tus familiares. Primero le comentas y luego le vas a presentar. ¿Qué le vas a presentar? Tus recomendaciones para contribuir con el respeto y valor a la diversidad cultural en tu barrio o comunidad. Piensen cómo podrían publicarlo, de acuerdo a los medios que dispongan, ¿ya? De acuerdo a los medios que dispongan. Listo, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el trabajo de hoy día, pero te voy a hacer recordar ya de manera de resumen el trabajo de hoy día, de la actividad de hoy día. El tema es interpretamos información estadística sobre nuestra diversidad cultural. ¿Ya? Ahí está. Llena el cuadro. ¿Qué cuadro, profe? No recuerdo. Ahí está, mira. ¿Recuerdas? Ahí está. ¿Ya? Con el gráfico de la torta que te presentamos del Ministerio de Cultura y el gráfico que tú hiciste. Entonces, de acuerdo a eso, vas a escribir tus conclusiones con tus propias palabras. ¿Ya? Tus conclusiones con tus propias palabras. Tienen que ser argumentadas. ¿Ya? Ese es el primer trabajo que tienes que hacer. El segundo trabajo es leer, ¿ya? Lo que hemos leído ahora, vuélvelo a leer, ¿ya? Y escribe los puntos más importantes. ¿Ya? Como te dije, esta lectura ya lo tienes, ¿ya? Como un recurso, está en la plataforma de la web, ¿ya? De Aprende en Casa, lo tienes tú porque ya te lo he enviado, entonces lo puedes leer. O al terminar también la clase, ya sabes que este video lo voy a subir al WhatsApp y también al Facebook, entonces por lo tanto también lo vas a tener. Vas a poder apreciar también todo lo que hemos tratado hoy día. Y como tercer punto y último, escribe. ¿Qué cosa vas a escribir? ¿Qué cosa vas a escribir? Ahí está, mira. Luego de haber leído el texto, escribe 3 ideas importantes de la lectura. Ya de esta lectura, de la lectura que está acá, entonces escribe 3 ideas importantes. Luego responde a las preguntas. ¿Qué es PAIA? Responde a estas preguntas y lo escribes. Puedes hacer este cuadro, pero claro, este cuadro lo puedes hacer más grande y más ancho, ¿no? Para que puedas responder. Pero ya trata de responder siempre ¿con qué? Con argumentos, ¿ya? Entonces vas a escribir ahí tu compromiso, tu información, cómo podrías tú recomendar, ¿no? ¿Qué acciones se podría tomar para poder erradicar justamente la discriminación y poder valorar a nuestra diversidad cultural, ¿no? Respetar y valorar nuestra diversidad cultural, ¿ya? Con argumentos. Y listo, terminamos. Somos cholos, serranos, negros, blancos, seámoslo siempre, porque todos somos peruanos. ¿Ya? Entonces, para reflexionar, ya te invitamos que sigas estas preguntas, ¿ya? Para reflexionar y terminar. ¿Cómo la información analizada sobre los motivos de discriminación te han ayudado a comprender el problema de la discriminación étnico-racial? ¿Cómo lo analizado en las actividades de hoy te ayudará a convivir respetando y valorando la diversidad? ¿Qué dificultades tuviste para argumentar tu opinión con respecto al problema de la discriminación étnico-racial? ¿Qué hiciste para superarla? Y pues bien, esas 3 preguntitas ya para reflexionar de lo que es, de la manera como se ha aprendido
hoy día, de lo que has aprendido, cómo has aprendido, qué hiciste para aprender, ¿ya? Y para qué sirve lo que tú has aprendido, para qué va a servir lo que has aprendido hoy día, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Muy bien, llegó entonces el momento de... recuerda que, antes que me olvide, recuerda que, ¿cómo debes enviar tus evidencias? ¿Ya? Aún todavía sigo teniendo problemas en el momento que tú envíes tus evidencias. No están muy claras. Mira, lo tomas así, de repente de costado, no se lee muy bien, ¿ya? De costado o la parte de abajo, yo no puedo leer la parte de arriba, no puedo leerla. O de repente lo tomas de arriba, pero no está muy nítida, ¿ya? No tomes fotos de lado, no tomes fotos desde cualquier ángulo que no permita ver el contenido. Cuida que tu foto no se vea borrosa. Evita que la foto de tu cuaderno tenga mucho espacio a sus lados, ¿ya? Que no tenga muchos lados, mucho espacio, así como esta, ¿no? Así como esta, ¿ya? Evita eso. No tomes las fotos con sombra. Busca un lugar iluminado, ¿ya? Entonces no hagas eso. Entonces, ¿qué debes de hacer? Ahí está. Toma la foto de tu cuaderno, ¿ya? Toma la foto total de tu cuaderno. Cuida que haya luz suficiente que no se vea borrosa. Luego, tu foto puede tener un poco de fondo sin dañar la imagen central del cuaderno, ¿ya? Puede tener un poquito aquí de fondo, no como esta, mira, no como esta grandaza, ¿ya? Entonces, por favor, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no, me demoro y no puedo, en algunos casos solamente voy a ver que has cumplido, pero no voy a ver si está bien o está mal. Entonces, ¿cómo te voy a ayudar a mejorar tu trabajo? ¿Ya? Porque la idea es que tú me mandes la evidencia y yo te ayude a mejorar tu trabajo o tus trabajos que envíes. ¿Ya? Entonces, así que por favor, ¿cómo enviar las fotos de tus evidencias? ¿Ya? Muy bien, ahora sí, chicas y chicos, yo quiero vivir en un Perú sin racismo. Alerta contra el racismo. Muy bien. Y de esta manera y con este mensaje me despido, no sin antes dándole gracias a todos ustedes por su atención. ¿Ya? Muchas gracias, chicas y chicos, y damos por concluida nuestra reunión.